Esta ley debe tener una reforma estructural, integral, porque es cierto, es la primera norma que reconoce de una manera explícita derechos de las víctimas, de las millones de víctimas que tiene Colombia en el conflicto armado, y en particular reconoce los derechos de una población especialmente agredida en el conflicto, que son los campesinos, las poblaciones rurales. Pero al mismo tiempo, a pesar de ese reconocimiento, no tiene una política y una institucionalidad que permita que ese reconocimiento formal se traduzca en acciones realmente transformadoras que puedan cambiar la situación de esas millones de personas. Desde esta perspectiva, entonces, la ley de víctimas es una política que pertenece al espectro de políticas neoliberales o de normas neoliberales, porque genera unas expectativas, pero en la práctica reduce, limita e incluso niega derechos fundamentales. Nosotros consideramos que la restitución de tierras debe estar inscrita en una reforma agraria, no debe ser una medida simplemente de reparación judicial. Consideramos que la reparación administrativa debe ser una reparación acorde a lo que ha sufrido no solamente la persona, sino los colectivos, las comunidades en medio de toda esta violencia. Creemos que la justicia debe ser intrínseca a cualquier proceso de reparación. Es una ley que está pensada en víctimas del conflicto, principalmente en víctimas de la insurgencia. Es una ley que está pensada en traer una serie de beneficios, algunos de ellos positivos, otros que no son tanto, y es una ley más o menos insuficiente, porque no reconoce la existencia real de las víctimas de crímenes de Estado, o mejor, de la criminalidad del Estado. Reconoce solamente la existencia de víctimas de agentes del Estado. Y esto de entrada marca una diferencia que es fundamental, porque la ley de víctimas entonces está diseñada para una verdad que es incompleta. ¿Por qué es una verdad incompleta? Porque nos vende la idea de que fueron funcionarios del Estado colombiano los que por sí mismos o en pequeñas sociedades con otros funcionarios cometieron delitos transgrediendo la ley. Y no parte del hecho de que fue desde el Estado colombiano, desde centros de poder muy fuertes del Estado colombiano, que se trazaron y diseñaron estrategias legales, políticas y de prácticas para cometer crímenes que por supuesto son equivalentes a graves violaciones de derechos humanos, a crímenes de guerra e incluso a crímenes de lesa humanidad. Ahí de entrada hay una diferencia política muy fuerte desde las víctimas de crímenes de Estado con la oferta institucional que nos ofrece la ley de víctimas en Colombia. Bueno, el problema tiene que ver con el registro de las víctimas, tienen que ver con la precarización de la atención a las víctimas en el marco de implementación de la ley de víctimas, algunos procesos en el pago de las indemnizaciones, del acceso preferente de las mujeres víctimas a procesos de restitución y de indemnización, problemas en el proceso de comprensión de la institucionalidad de lo que significa la reparación colectiva, y fundamentalmente problemas gruesos de la política pública de víctimas en relación a la restitución de tierras despojadas, donde fundamentalmente encontramos que no hay voluntad política para que este proceso se acelere. Por eso las precarias cifras que se pueden presentar en los 3 años de implementación de la ley de víctimas. Creemos que la institucionalidad colombiana no está comprometida con el proceso de restitución. Aquí los compromisos de la institucionalidad tienen que ver con el impulso de la locomotora mineroenergética, tienen que ver con el privilegiar la tierra para los despojadores, y por eso
todos los procesos de restitución tienen una serie de dificultades en la práctica que impiden que las víctimas puedan acceder de manera pronta y adecuada a procesos de restitución. De allí las cifras tan precarias: 25.000 hectáreas de tierras han sido restituidas, y esto en realidad, cuando se mira el detalle de las 375 sentencias de los procesos de restitución, uno se da cuenta que de esas 25.000 hectáreas, 10.000 han sido entregadas a una sola familia en el departamento del Meta y no corresponden a procesos de restitución, sino de adjudicación de baldíos. Es decir, que cuando observas el detalle, encuentras que efectivamente no hay un compromiso para devolver las tierras que fueron despojadas, porque éstas están comprometidas con los despojadores y con el desarrollo de la locomotora minero-energética. En el tema de restitución de tierra, nosotros hemos dicho que la ley debe apuntar a un modelo en el que los jueces de restitución tengan procesos en el que estén atacando a testaferros y estén defendiendo a campesinos desplazados. Lo que nos han dicho estos magistrados es que en este momento los procesos que están conociendo son de campesinos desplazados contra campesinos ocupantes. Entonces tenemos unos procesos en donde no se está interviniendo tierras que hacen parte de ese testaferrato paramilitar, sino que se están atacando tierras en disputa entre campesinos, y esto es muy complicado. Así no estamos avanzando hacia ninguna restitución. El retorno debe ser colectivo y debe ser organizado de tal forma que las personas, cuando lleguen a la tierra, no tengan falencias económicas como las que tienen en este momento. La ley de restitución, por ejemplo, no garantiza construir casas para los desplazados en el campo. Y es muy importante que este componente aparezca, porque la gente no puede ir al campo y no tener dónde vivir y no tener cómo sustentar su vida. También es muy importante controlar el papel que juegan las fuerzas militares en todo el modelo de reparación y restitución. Por ejemplo, en el caso de la microfocalización, la unidad de restitución básicamente ha entregado al Ministerio de Defensa la selección de las zonas en donde se hace restitución, donde se pueden restituir las tierras. Y obviamente el Ejército y la Fuerza Pública todavía viven alrededor del conflicto y quieren tomar posición con cada situación de poder en la que intervengan. Entonces, en este caso, ellos siempre están eligiendo zonas que le han ganado, digamos, a la guerrilla, pero no priorizan los casos en donde el paramilitarismo hace presencia. Y aquí es muy evidente todavía la connivencia entre el ejército y los grupos paramilitares, por lo que la selección de las zonas en donde debe restituirse debe ser una selección en donde la intervención de la fuerza pública y el Ministerio de Defensa no sea preponderante. Alrededor de ASFAES y del MOVICE hay alrededor de 30 organizaciones de Santander que nosotros hemos ido preparando políticamente
para que no exijan solamente sus derechos, sino los derechos de los otros, para que no seamos asistencialistas, para que por encima del recurso económico esté la política pública de exigencia para todos, para que por encima de un recurso económico esté el fortalecimiento de las organizaciones, para que por encima de un recurso económico que nos van a dar por nuestras víctimas esté la exigencia que no es solo lo económico, sino que son la reparación, para que sea integral, debe tener unas medidas de satisfacción, de rehabilitación y de garantías de no repetición. Hemos llegado a un acuerdo que nuestro discurso en el tema de los diálogos de paz en La Habana debe ir dirigido a que sea concertado con las víctimas, a que sean las víctimas quienes digan cómo y en qué condiciones deben ser reparadas. La paz debe ser construida en territorio. Entendemos que en La Habana se está discutiendo todo el proceso de paz y que debe servir como un escenario de convocatoria a los demás grupos, que sirva como ejemplo, pero nuevamente de ahí los resultados deben ser traídos a territorio. Bueno, las perspectivas que plantea el MOVICE son correctas, tienen que ver concretamente con una redistribución igualitaria concretamente y social y solidaria de la tierra de la cual han sido despojados los campesinos, tiene que ver con la reparación integral de las víctimas, lo cual no significa solamente una reparación económica o una reparación en el terreno productivo, sino fundamentalmente verdad y justicia respecto a los crímenes cometidos concretamente por los sectores estatales o paraestatales. Tiene que ver concretamente con la sustitución de cultivos, o sea, para poder garantizar una economía sana, digamos, basada en una reforma agraria que beneficie fundamentalmente a los campesinos, y tiene que ver concretamente con desmantelar el gigantesco aparato represivo estatal y paraestatal que se ha armado, digamos, para perpetrar este genocidio, ¿no? Cuando el Estado deja espacio a la criminalidad y no hace, por ejemplo, políticas de salud, de trabajo y políticas sociales, las organizaciones criminales se empiezan grandezcan siempre más. Tenemos que hacer una lucha para que se pueda decir que el Estado tiene que ser responsable de sus políticas y que todas las víctimas tienen que ser protegidas y todos los supervivientes o los familiares que están en peligro tienen que ser protegidos sin diferencia si uno es más conocido o no. Y acá en el caso de Colombia claramente se configurarían este tipo de delitos porque es de público conocimiento que hay una estrecha relación o hubo una estrecha relación entre los paramilitares y el Estado y las propias atrocidades que ha cometido el Ejército, haciendo estadísticas con los falsos positivos, demuestran claramente que estamos en presencia de una utilización del Estado no para el bien común, sino para un ataque sistemático a determinados sectores de la población,
particularmente campesinos pobres, concretamente, de zonas rurales lejanas, a los que de alguna manera se los estigmatiza y se los extermina sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de garantías, y esto lo hace el aparato del Estado. Por lo tanto, yo creo que está planteado claramente que los organismos de derechos humanos acá impulsen concretamente que este tipo de delitos sean considerados delitos de lesa humanidad, ¿sí? Y por lo tanto sean imprescriptibles, de manera tal de que los genocidas que lo perpetraron no puedan de alguna manera zafar de sus condenas o evitar las condenas por más que pase el tiempo. El primer derecho que la gente, toda la gente tiene, es el derecho a la vida, a una vida digna. En este sentido, cuando la gente está afectada para amenazas, tiene miedo, no va a reconocer su derecho a denunciar, no va a reconocer su derecho a obtener cosas que tiene derecho a tener. Y entonces, en ese sentido, el primer deber de la autoridad pública es la protección. Yo te pongo en la condición que tú sin miedo puedes denunciar. Esto en Colombia no pasa. Y no pasa y tampoco se entiende como derecho personal que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros lo que hemos dicho es que la ley de víctimas tiene un primer vicio de fondo y es intentar reducir los derechos de las víctimas que ya han sido reconocidos internacionalmente. Entonces lo primero que tiene que hacer la ley de víctimas es introducir todos los estándares de derechos de víctimas a la legislación de atención y reparación a víctimas. Segundo, tiene que cambiar el enfoque, porque el enfoque es un enfoque transaccional, en donde la indemnización administrativa, no judicial, administrativa, es el centro de la política de reparación. Entonces debemos avanzar primero a una política mucho más integral que tenga todos los avances internacionales en materia de derechos de víctimas, incluyendo las reformas institucionales que posibilitan que no sigan dándose victimizaciones en el país, es lo más importante. Normalmente las leyes de víctimas se dan al finalizar los conflictos y aquí tenemos un conflicto continuado en el que ya se están reparando víctimas. Entonces el tema de no repetición es fundamental y que el Estado abandone la estrategia paramilitar para que no existan más víctimas. En el Móvice no entendemos los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación como un derecho individual que le pertenece solamente a la víctima. Nosotros entendemos los derechos mucho más colectivos, entendemos la verdad como una verdad mucho más estructural. A nosotros no nos sirve la verdad que nos cuenta simplemente quién fue el sicario que asesinó a nuestro familiar. A nosotros nos sirve una verdad que pasa por la vía de cómo sucedieron los hechos, pero que trasciende esa barrera y nos busca la verdad que está cimentada en el por qué sucedieron esos hechos, cuál era el contexto político y económico, a quién le servía que sucedieran esos crímenes y cómo ese crimen individualmente considerado se relacionaba con todos los otros crímenes que estaban cometiéndose en Colombia, para poder entender quiénes desde los centros de poder del Estado tuvieron participación en la planeación de todos esos crímenes y que esas personas puedan responderle a la sociedad colombiana. Y entendemos entonces la reparación ya no solamente como la indemnización que se le dio a esa familia, sino como el conjunto de cambios que van a entrar a satisfacer los derechos colectivos que fueron golpeados, los derechos de una ciudadanía en Colombia que fue lastimosamente criada en medio de la violencia y sin posibilidad de soñar en unos cambios, porque soñar en esos cambios implicaba la muerte. Respecto a la ley de víctimas, se puede indiscutiblemente mejorar la letra chica, digamos, de la ley, pero el problema depende de la voluntad política. Y la voluntad política depende concretamente de la capacidad de movilización que tenga el pueblo con los organismos de derechos humanos y los organismos comprometidos con el pueblo para forzar al Estado a actuar conforme a lo que establece la ley. O sea, porque que haya una buena ley no es garantía de que esa ley se cumpla. O sea, para que se ejecute, para que se cumpla, es necesario la movilización popular. La política de memoria que se está haciendo ahora es una política en la que no hay una participación protagónica de las víctimas, hay una participación protagónica de los académicos, y está muy bien que los académicos ayuden a hacer las investigaciones. Sin embargo, la memoria no puede entenderse simplemente como una historia que se escribe en un libro o que se presenta en un documental al que luego las víctimas y la población no tienen acceso. La memoria debería ser el camino que recorran las comunidades victimizadas para poder reconstruir su vida, reconstruir lo que les pasó y empezar a cambiar. En el compromiso lo que me da fuerza de
de seguir luchando, saber que hay la esperanza del cambio y que todos juntos tenemos que hacer nuestra parte. Hay muchos campos en donde hacer reformas. Creo que lo que hace falta es voluntad política, lo que hace falta es empoderar a las víctimas, lo que hace falta es mucha más transparencia. Es importante, por ejemplo, lo que hemos obtenido nosotros de liberar la tierra, porque a través de la liberación de la tierra hemos contribuido a liberar también los hombres. Y no hay hombres libres si viven en una tierra que está como sometida al miedo de los poderosos que van a dañar su vida y van también a quitar la vida. La existencia de víctimas de agentes del Estado. Y esto de entrada marca una diferencia que es fundamental, porque la ley de víctimas entonces está diseñada para una verdad que es incompleta. ¿Por qué es una verdad incompleta? Porque nos vende la idea de que fueron funcionarios del Estado colombiano los que por sí mismos o en pequeñas sociedades con otros funcionarios cometieron delitos transgrediendo la ley. Y no parte del hecho de que fue desde el Estado colombiano, desde centros de poder muy fuertes del Estado colombiano, que se trazaron y diseñaron estrategias legales, políticas y de prácticas para cometer crímenes que por supuesto son equivalentes a graves violaciones de derechos humanos, a crímenes de guerra e incluso a crímenes de lesa humanidad. Ahí de entrada hay una diferencia política muy fuerte desde las víctimas de crímenes de Estado con la oferta institucional que nos ofrece la ley. Los campesinos, las poblaciones rurales. Pero al mismo tiempo, a pesar de ese reconocimiento, no tiene una política y una institucionalidad que permita que ese reconocimiento formal se traduzca en acciones realmente transformadoras que puedan cambiar la situación de esas millones de personas. Desde esta perspectiva, entonces, la ley de víctimas es una política que pertenece al espectro de políticas neoliberales o de normas neoliberales, porque genera unas expectativas, pero en la práctica reduce, limita e incluso niega derechos fundamentales. Nosotros consideramos que la restitución de tierras debe... Esta ley debe tener una reforma estructural, integral, porque es cierto, es la primera norma que reconoce de una manera explícita derechos de las víctimas, de las millones de víctimas que tiene Colombia en el conflicto armado, y en particular reconoce los derechos de una población
especialmente agredida en el conflicto, que son estar inscrita en una reforma agraria. No debe ser una medida simplemente de reparación judicial. Consideramos que la reparación administrativa debe ser una reparación acorde a lo que ha sufrido no solamente la persona, sino los colectivos, las comunidades en medio de toda esta violencia. Creemos que la justicia debe ser intrínseca a cualquier proceso de reparación. Es una ley que está pensada en víctimas del conflicto, principalmente en víctimas de la insurgencia. Es una ley que está pensada en traer una serie de beneficios, algunos de ellos positivos, otros que no son tanto, y es una ley más o menos insuficiente, porque no reconoce la existencia real de las víctimas de crímenes de Estado, o mejor, de la criminalidad del Estado. Reconoce solamente